Buenas tardes compañeros y oyentes. Hoy haremos un video acerca de la filosofía en África y cómo ésta influye en el pensamiento griego. Empezaremos este video con una afirmación que puede despertar la curiosidad de muchos, ya que afirmar que negar la influencia del pensamiento egipcio en la filosofía griega sería tanto un error histórico como un crimen intelectual. Entonces, esta cuestión nos invita a reflexionar la profunda conexión que hay entre la filosofía griega y la filosofía africana, y si existe o existió, y cómo influyó esta en el pensamiento griego. Cuando reflexionamos sobre los orígenes de la filosofía, es muy común que nuestros pensamientos se dirijan hacia la antigua Grecia. Figuras emblemáticas como los siete sabios, Sócrates, Platón, Aristóteles. Sin embargo, una exploración más profunda nos revela una realidad innegable. Todos sabemos que el ser humano por naturaleza desea saber, es curioso y busca comprender al mundo en constante cambio. Este anhelo de conocimiento nos lleva a plantear preguntas fundamentales y a buscar las respuestas. Entonces los antiguos griegos, como eran figuras cultas con un profundo interés por explorar su mundo tanto interno como externo. Esto el profesor Fernando Ramírez Meléndez lo comenta diciendo lo siguiente, que el ser humano experimentaba intensamente las profundas perturbaciones del orden cósmico. Entonces, movido por su sed de conocimiento, los griegos anhelaban aprender de otras culturas. Eso los llevó a hacer distintos viajes, siendo uno de los lugares que más influyó en ellos Egipto, que es importante recalcar que Egipto hace parte de África, no de Asia como muchos tienden a relacionarlo. Entonces, es relevante destacar que filósofos como tales de Mileto, Platón, Herodoto y Eugenio viajaron a Etiopía, conocida como el país de los negros, en busca de conocimiento. Muchos de ellos incluso ya sabían por anticipado que sus maestros serían personas negras. Uno de los filósofos griegos que merece mención especial es Pitágoras, pues él adoptaría el teorema que lleva su nombre atribuyéndoselo a sí mismo, sin reconocer que este era el ejercicio número 48 del papiro de Rit, existente miles de años antes que él. Ok, entonces numerosos filósofos griegos se convirtieron en discípulos de sacerdotes egipcios, quienes impartían disciplinas diversas como la geometría, cosmogonía, astronomía, siendo la astronomía el eje central, ya que como Ramírez afirma, las estrellas desempeñaron un papel crucial en la vida de las culturas y las civilizaciones antiguas, desde el comercio para la navegación, la medición del tiempo y la fortuna. Los egipcios fueron los innovadores incluso en el calendario que conservamos actualmente, solo con pequeñísimas modificaciones. Entonces, los conocimientos egipcios iban más allá destacándose incluso en la arquitectura, como por ejemplo con las pirámides egipcias, o incluso en el campo de la medicina, donde en el papiro de Edwin Smith se nos revela inclusive que ya los egipcios conocían la dependencia del cuerpo hacia el cerebro. Es importante aclarar que conceptos tan importantes para la filosofía griega como lo son el logos y el nous podrían ser bien vistas como versiones griegas del nous y el ka egipcio. Esto lo explica mejor el investigador filosófico Eugenio Nkogondo. Él dice que el nous egipcio es la única y exclusiva de la materia eterna, animada por el devenir, un principio inmaterial, que la mueve para crear seres diferentes, siendo el primero el dios Ra. Sin embargo, el nous griego, tal como aparece en Anaxágoras, es a la inversa la mente ordenadora de toda la materia o del universo. En segundo lugar, el Ka egipcio, siendo una razón universal e inmanente a la realidad, trasciende los límites de la inmanencia y permite la inteligibilidad del espíritu. A su vez, el logos griego es la razón trascendente, según Heráclito, el devenir puro o causa principal del movimiento continuo al que están sometidos los seres. En él nada permanece idéntico así. Su actividad en definitiva, el fuego perdurable en que las cosas cambian de manera recíproca, entonces mantienen así una unidad esencial de los seres opuestos. Entonces los egipcios amplían su influencia incluso hasta Sócrates, cuando él pensó que la educación era la liberación del individuo de la polis y por tanto para salvar la sociedad habría que salvar a los individuos que la conforman. Esto es básicamente comunalismo africano. Entonces ya en el ámbito científico también, hablando ya de ciencia, se olvida inclusive a Imhotep, creador de la palanca, el plano inclinado, muchísimo antes que Arquímedes.
Es tanta la influencia egipcia que se dice también que las escuelas griegas como la secta de Pitágoras, la academia de Platón o el liceo de Aristóteles no son más que réplicas atenienses de lo visto en cofradías sacerdotales en Egipto, las castas hereditarias. Sin embargo, luego de todo lo dicho, parece que comúnmente la historia se olvida del continente africano, que ha tocado a todo el mundo, e inclusive a Latinoamérica. Recordemos que con la conquista de América, los españoles traen consigo a personas del África. Entonces empieza un proceso como de hibridación cultural de la cultura africana con las culturas que ya existen aquí en Latinoamérica. Entonces, finalmente concluimos este análisis que nos reveló la profunda influencia del pensamiento egipcio en un sentido más amplio. Entonces, ¿cómo el pensamiento africano influye en el pensamiento de Occidente, particularmente en la filosofía griega? Entonces, para finalizar, afirmamos nuevamente lo que anteriormente ya habíamos dicho, que negar la influencia del pensamiento africano es una negligencia intelectual, tanto un error histórico. Entonces, reconozcamos la importancia de África y de ver las profundas conexiones que son fundamentales para la filosofía. Muchísimas gracias.